Hola, soy Felisa Monroy y esto es Bailo, Dudo y Luego Existo. Un podcast dedicado a bailarines, maestros y apasionados del arte que buscan romper el molde. Aquí pensamos, reflexionamos y cuestionamos todo lo que pasa alrededor de la danza en nuestro país. Si crees que la danza se hace sin razón, tal vez este podcast te parezca irreverente. Hola, soy Felisa Monroy. Bienvenidos al episodio número 37 de Bailo, Dudo y Luego Existo. Poco después del inicio de la segunda temporada del podcast, una persona muy especial recomendó el episodio de ¿Y si ya no parezco una bailarina? En su cuenta de Instagram. Gracias a eso pude conectar con Adri Coronado, bailarina colombiana que radica en Nueva York actualmente, quien comparte contenido maravilloso enfocado en la importancia de la meditación, de la salud mental, de la responsabilidad docente, de la conciencia al alimentarnos, de la gratitud y la autocompasión. Me sentí muy identificada y al poco tiempo decidimos hacer juntas un en vivo para discutir ciertos temas que se tocaban en la película española Las Niñas de Cristal. Desde ese momento tuvimos una excelente conexión y planeamos esta entrevista. A nivel personal, quiero compartirles que de las cosas más maravillosas que me ha dejado este espacio es justo poder conocer artistas preocupados por hacer un cambio de conciencia en las nuevas generaciones. Seres humanos que más allá del escenario consideren urgente y necesario humanizar la danza y su enseñanza. Por eso es que hoy me emociona muchísimo recibir en estos micrófonos a Adri de La Vida en Puntas para platicar sobre la importancia de crear ambientes sanos para la enseñanza de la danza. Adri, bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en este espacio. Wow, gracias a ti, Felisa. De verdad, para mí es un honor enorme hacer parte de este podcast. Para mí ha sido uno de los espacios más reveladores desde que lo descubrí haciendo mi búsqueda de podcast que se identificara mucho con todo lo que yo hablo y promuevo, y para mí ha sido realmente revelador. Por eso siempre lo recomiendo, siempre he estado como tratando de recomendarlo, porque siempre siento que es algo que los bailarines necesitan. Realmente esto es un espacio muy necesario y yo agradezco mucho la invitación, muy, muy agradecida. Bueno, Adri, creo que alguna de las ventajas maravillosas de las redes sociales es justo esto, ¿no? Como poder conectar con la gente, acercarte a este contenido valioso, ¿no? Y a mí me parece maravilloso que podamos conectar y yo no había descubierto tu cuenta y cuando la encontré también me resonó muchísimo y dije, me encanta, de aquí soy. Y creo que te vas percatando de que no estás tan sola en el mundo, ¿no? Como que de repente tienes estos pensamientos de, híjole, solo a mí se me ocurrió esta locura y luego ya ves la comunidad y dices, no, habemos muchos así, muchos preocupados y muchos locos, ¿no? Entonces creo que esa es una de las maravillas también de las redes sociales. Entonces, bueno, me encanta. Qué bueno que por fin pudimos coincidir en este espacio para tener un poquito más de tiempo y bueno, pues entremos en temas. Antes de comenzar con esto del ambiente sano en la enseñanza, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti, cuántos años tienes, a qué te dedicas en la actualidad y sobre todo, cómo llega la danza a tu vida. Bueno, yo tengo 38 años, felizmente vividos. Creo que es una de las cosas que nunca pensé que al llegar a esta edad uno le tiene miedo, como que, sobre todo como bailarines, decimos, wow, ¿qué estaré haciendo cuando tenga 38, 40? Bueno, es una de las cosas que nos preocupa. Bueno, tengo 38 años, soy colombiana, de Barranquilla, la costa norte de Colombia. Entonces, digamos que mi acercamiento a la danza fue desde mis raíces folclóricas. Eso fue lo primero que tuve el contacto con la danza desde muy pequeña. Hay un carnaval muy reconocido y digamos que siempre desde pequeña fue mi conexión con la danza folclórica.
En mi ciudad, la danza a nivel profesional solo existía en ese campo. Entonces, digamos que sí vean bailarines de ballet clásico, incluso de danza contemporánea, que era algo que se empezaba a hablar, pero nadie sabía qué era exactamente. Digamos que hacerse profesional era casi imposible. Entonces, migré a Bogotá, a la capital, a estudiar mi carrera de danza contemporánea. En realidad, elegí contemporáneo porque era la única opción que había. No había una carrera profesional de ningún otro estilo, solo pedagógicas. Sí habían licenciaturas pedagógicas, pero si quería ser bailarín intérprete en esa época, la única era en la Academia Superior de Artes de Bogotá y era la carrera de danza contemporánea como bailarín intérprete. Hice toda mi carrera de 5 años y digamos que ahí me empecé a desarrollar como bailarina profesional en diferentes compañías. Tuve la oportunidad de hacer giras internacionales, seguía haciendo folclore. Para mí el folclore siempre ha sido mi base. Hice ballet mucho también digamos, en mi ciudad, y en la carrera tuve la oportunidad de hacer ballet porque digamos que sí es la base de toda la carrera. Y pues me hubiese gustado, siento que me hubiese gustado tener más acercamiento al ballet desde pequeña. De pronto es algo que a veces va mucho a que los papás de uno le den la oportunidad, porque es algo que tú no tomas la iniciativa cuando eres un niño, simplemente pues vas a donde te lleven a las clases y nunca lo hicieron. Hoy no lo reprocho, pero digo, bueno, sí, tal vez hubiese querido un poco más. Tuve la oportunidad de hacer ballet fuera de la carrera mucho tiempo, de enseñar mucho cuando me gradué. Pues por eso entiendo un poco de dónde viene la decisión de enseñar danza, porque al graduarme de la universidad, pues la primera opción que tienes, más que ser bailarín intérprete para vivir, para ganar dinero, para sobrevivir, es dictar clases. Pero sé que yo estoy consciente que en mi carrera nunca me enseñaron nada de pedagogía. Nunca recibí una sola clase que tuviera nada referido a cómo enseñar una clase. Entonces empecé a ser muy autodidacta, en leer libros, en prueba y error. Lo tuve que hacer porque nadie me daba unas pautas y pues empecé a enseñar mucho, y en una época tuve la oportunidad de al hacer ballet ya en forma, de hacer puntas, de darme cuenta que en Colombia no había como el espacio en donde consiguieras unas puntas, zapatillas de punta, de una manera profesional, que te indicaran cuáles eran las puntas adecuadas para ti. Simplemente ibas a una tienda, comprabas una marca X, que era la única que había en todo el país, y si cabía el pie bien, y si no era muy grande, rellénalo, era lo que había. Entonces me quedó esa duda, y desde ese momento siento que empecé con la duda de, wow, esto no puede ser así, debe haber otra forma de hacerlo. Empecé a llevar muchas marcas de puntas a Colombia, como podía. Empecé a aprender, en ese momento no hablaba nada de inglés, entonces toda la información que había era en inglés. Empecé a tratar de entender todo sobre las puntas. Entonces empecé a hacer point shoe feeder, autodidacta, a trabajar con todas las marcas que podía llevar a Colombia, a distribuirlas por toda Colombia. Después tuve una empresa, y después de esa empresa la vendí y vine a trabajar a New York con Gaynor Mini, como point shoe feeder de Gaynor Mini. Ahí tuve la oportunidad de ir por toda Latinoamérica haciendo lo mismo, hablando de bienestar en zapatillas de punta. ¿Qué significaba una bailarina? Realmente tener una muy buena elección de puntas. Fui por toda Latinoamérica, tuve la oportunidad de ir a Europa también haciendo lo mismo. Y digamos que mi conexión con la danza siempre ha estado desde el escenario, backstage, tras escena, en el retail, vendiendo puntas. Siempre he tratado de estar así. Y digamos que ahora, en este momento, pues soy health coach, después de pasar por un proceso de salud física y emocional y de muchos procesos. Decidí ser health coach en el Instituto de Nutrición de New York, y
en ese momento hice clic y dije, bueno, si a mí me gusta trabajar por el bienestar de los bailarines, eh, esto puede ser mucho más grande. Hay mucho más que necesitamos. Los bailarines necesitamos mucho más que una zapatilla de punta bien, que nos quede bien. Entonces, ahí hice la conexión entre el bienestar y la salud y todo lo que se necesita en la danza. Wow. Esto es hasta ahora lo que he tenido un poco en resumen. Pues, Wow, Adri, me parece impresionante. O sea, cómo desarrollaste todo y luego cómo vienes coronando, ¿no? Este gran clic donde dices, esto es lo que quiero, ¿no? Qué importante, ahorita cuando mencionaste esto de la única marca de zapatillas que se vendía, me recordaste al episodio que grabé con Iván Félix, este chico que tiene el grupo de Males on Point, que justo hablaba sobre esto, ¿no? La poca diversidad que llega a ciertos países en el calzado y que hasta cierto punto hace unos años estaba muy normalizado, ¿no? O sea, ¿cómo puedes pensar que todos los pies van a embonar en una sola cosa, ¿no? O sea, es como irreal. Me parece increíble la labor que hiciste de llevar marcas, de aprender de esta cuestión autodidacta, cómo empezó a asomarse la línea del bienestar a través de las puntas y después hace match con todo, pero impresionante la labor, ¿no? Y además, ¿cómo empezaste de los pies hacia arriba? Eso me llama la atención. Claro, ¿no? O claro. sea, de aquí para acá, hasta la salud mental, lo emocional, lo espiritual, ¿no? O sea, se me hace como un camino pues muy interesante y bueno, es que hoy hemos tenido muchas entrevistas y algo que me encanta es que todas las mujeres que he entrevistado hoy han tenido este enorme trabajo detrás a partir de dudas, ¿sabes? A partir de, yo creo que eso no es el único camino, yo creo que esto se puede resolver de otra manera, porque es que no llegan tantas marcas, ¿cómo vamos a embonar en una sola zapatilla? O sea, me encanta que sus dudas han sido tan poderosas que las ha llevado a mover, o sea, incluso a cambiarse de país, ¿sabes? A tener un cambio radical en la vida, porque esta necesidad de saber, de compartir y de buscar nuevas oportunidades, las empuja que ahora, bueno, han creado lo que han creado, ¿no? Entonces, eso me tiene maravillada porque me identifico, ¿no? A mí también mis dudas e innumerables preguntas me han traído hasta aquí, ¿no? O sea, hasta este espacio. Entonces, bueno, creo que el poder de la duda nunca se puede subestimar. Nunca sabes hasta dónde te va a llegar esa curiosidad, ¿no? ¿Y qué pasa si lo intentamos de otro modo, ¿no? Entonces, bueno, me encanta. Siempre seguirte preguntando, siempre seguirte cuestionando todo. Siempre. Es algo que les digo mucho a mis alumnos y a las maestras en los talleres. Ahorita que termine este taller, cuestionen hasta lo que les acabo de decir, todo. O sea, no puedes pensar que esta es la verdad absoluta, ¿no? En el momento creo que uno se deja de cuestionar o crees que ya lo sabes todo, ahí ya estamos perdidos, ¿no? O sea, es como cerrarte a la puerta del crecimiento, ¿no? Entonces sí, definitivo soy también fan de seguir preguntando. Y bueno, en un mundo dominado en parte por las redes sociales, de todo este bombardeo publicitario, es complicado encontrar contenido que no solo te impacte en lo visual, ¿no? Porque sabes que estas redes es todo el show visual y necesitamos, creo que algo más, o sea, que te sume como ser humano y como artista. Entonces, me interesa conocer cómo fuiste desarrollando esto de la vida en puntas, que ahora entiendo, o sea, de dónde viene el nombre, pero cómo le fuiste dando este giro de la zapatilla de punta y el bienestar a lo que es ahora. O sea, ¿cómo fuiste construyendo esa esencia de bienestar para la vida en puntas? Simplemente con mis procesos propios. Siento que de ahí nace
nace siempre la creación de ti, de lo que realmente eres, de tu esencia y de lo que vas viviendo en la vida. Y siento que aunque hay momentos en que he tenido momentos en que la vida me ha dicho frena, precisamente ha sido para reevaluar y poder, si hay que hacer cambios, nunca le he tenido miedo a hacer cambios y buscar algo nuevo. Entonces, en ese proceso de sanación de muchas heridas emocionales, de la danza, de la vida, de lo que tenemos todos, porque todos lo tenemos y lo vivimos, solo que, wow, nos cuesta muchísimo verbalizarlo, hablarlo, exponerlo. Por eso los bailarines lo hacemos mucho por medio del cuerpo, del movimiento. Y si en algún momento a un bailarín le pides verbalizar lo que está bailando, generalmente no va a encontrar las palabras porque no las tenemos, no contamos con ellas, no tenemos esa herramienta. Pero entonces precisamente esos procesos me llevaron a que la vida en puntas era primero un blog de una point shoe feeder que viajaba por muchos países solucionándole problemas a las bailarinas. Pero resulta que cuando tú haces un fitting, al menos muchos de los que yo hacía, las bailarinas me hablaban no solo de los problemas que tenían en sus pies y con sus puntas. Tal cual, empezaba una línea ascendente y yo por medio de preguntas siempre trataba de indagar más. Siempre no me gustaba ver a la bailarina simplemente con sus pies y su anatomía, sino cómo es tu trabajo, cómo estás trabajando en clase, cuántas horas de clase haces, qué tipo de ballet haces, porque dependiendo de la técnica que haces, cómo es el piso donde bailas, cómo te alimentas, cómo están tus emociones. Con diferentes preguntas empezaba a indagar y terminaba haciendo una asesoría de puntas que normalmente duraba 15 minutos, una hora, porque... No, y terminaba en terapia psicológica, o sea, en una terapia psicológica, pero era, para mí era muy gratificante y sentía que ellas salían con muchas más dudas, porque sentía que les había revuelto muchas cosas y les había puesto a pensar en cosas que tal vez no habían pensado y por qué no estaban llegando a la punta, y el no llegar a la punta tal vez no tenía nada que ver ni con sus puntas, ni con su técnica, sino con algo mucho más profundo que no le estaba permitiendo llegar a hacer un piqué y sostenerse y quedar sin balance. Ahí yo dije, no, es que esto es mucho más y es algo mucho más amplio. Y claro, al unir estos procesos personales, me convertí en maestra de meditación para aprender a meditar, porque sentía que para mí la meditación era la herramienta que necesitaba para sanar. Y encontré el health coaching digamos que fue un programa que me enamoró porque de todos modos me mostró que la nutrición, eso es basado en la nutrición, pero te habla de cómo te nutres y cómo el ser humano se nutre mucho más allá de lo que se lleva de alimento a la boca todos los días. Nos nutrimos de todo nuestro entorno, nos nutrimos de nuestras relaciones, nos nutrimos de nuestras emociones, de todo. Entonces, esto me enamoró y me hizo un boom en la cabeza y dije, wow, esto tal cual como lo dices, es como esto necesitamos, los bailarines necesitamos tener herramientas. Entonces, poco a poco la vida en puntas se empezó a convertir en cuál es la vida realmente de una bailarina o de un bailarín, que no son solo los movimientos y que no es solo la técnica, que es mucho de lo que nos enfocamos y que se nos olvida ver a ese bailarín integral y a ese ser humano. Entonces ahí se hizo como toda la conversión de todo y empezó a ser un poco más holístico en un bailarín integral. Claro, me encanta cómo nos lo compartes y el hecho de imaginarme lo que sentías tú a través de estas pruebas de puntas y cómo se convierten en esto, en una terapia, ¿sabes? Porque estoy segura que muchísimas bailarinas en este momento estamos pensando cómo me hubiera encantado encontrar a Adri en mi primera prueba de punta, ¿sabes? Que me vieran más
que como una clienta que me va a comprar un par de zapatillas, sino realmente que se preocupen por lo que siento, por lo que deseo, por cómo me gustaría sentirme en las puntas, pero también cuando me las quito, pero lo que está pasando en mi cabeza, el miedo que tengo, etcétera, ¿no? O sea, son muchísimos elementos más allá de subirte a las puntas, ¿no? O de una foto linda en las puntas, ¿no? Entonces, qué increíble labor, Adri, y qué bonita manera de evolucionar lo que pareciera algo mecánico, como el subirte a la punta, ¿no? A transformarlo en esta vida del bailarín de una forma energética, emocional y de bienestar. O sea, esa evolución se me hace increíble, la verdad. Y bueno, algo que me encanta a mí personalmente de ti y de tu cuenta es la manera en la que abordas el agradecimiento. Considero que muy pocas veces el bailarín se detiene a agradecer, ojo, más allá de los aplausos del público o de cuando te salen 6 piruetas o te quedas 16 tiempos en balance, ¿no? De repente siento que se nos olvida esto. ¿Cómo ha transformado tu vida vivir desde el agradecimiento? Wow, para mí el agradecimiento fue es uno de los grandes aprendizajes que me ha traído la meditación y, y digamos que es la herramienta que me ancla al presente y al estar aquí y ahora. Como bailarines y en general como seres humanos estamos muy acostumbrados a enfocarnos en lo que nos hace falta, en la carencia. Para los bailarines es algo muy común. Siempre entramos a una clase, incluso cuando vamos al escenario, a veces vamos pensando en lo que todavía no he logrado, en lo que todavía no tengo, en lo que me falta. Y no quiere decir que no lo hagamos, porque es importante tener la conciencia de lo que tienes que trabajar. Sí, claro. Pero ¿qué pasa si esa energía la transformamos, la utilizamos de una manera distinta? Y tiene que haber balance. Entonces, la gratitud te ancla en la abundancia, en lo que sí tienes, en saber que tienes una enorme cantidad de herramientas y de posibilidades y de aptitudes y de cualidades físicas, emocionales, que son lo que te permite estar de pie en una clase, lo que te permite estar en una barra. Entonces, siento que si hubiese tenido esta herramienta cuando bailaba, realmente me hubiese enfocado menos en mis dolores físicos, en mis lesiones. Sí tuve muchas lesiones porque era una bailarina, tenía un cuerpo hiperlaxo, pero desafortunadamente no encontré en el camino temprano maestros que me acompañaran a trabajar efectivamente ese cuerpo. Entonces, claro, era un cuerpo que se veía hermoso y con una hiperextensión divina, pero por dentro estaba quebrado y estaba roto porque yo iba al cambré al máximo, pero nunca lo hice realmente sostenido. Entonces, tal vez hubiese sido distinto el saber agradecer lo que la vida me había dado por naturaleza, pero trabajarlo de una manera distinta. Entonces, digamos que enfocarnos en la gratitud nos mantiene en eso, nos mantiene realmente atentos a lo que sí tenemos, nos mantiene. Por eso el reto que puse en la vida en punta que hice en el mes de la danza este año fue precisamente realmente darnos cuenta qué nos ha traído la danza en toda la vida. Claro. ¿Qué nos regala la danza a diario? Es que tenemos la fortuna de transitar esta vida por medio de la danza. Sí. Y a veces no nos damos cuenta lo afortunados que somos. Muchas personas están con un movimiento tan limitado en su vida. Y el movimiento físico y el movimiento del alma y de tu espíritu es tan importante que nosotros tenemos esa posibilidad. Y a veces estamos en un escenario y muchos bloqueos vienen de no ser agradecidos con lo que realmente tenemos. Claro. Incluso el agradecimiento te invita
a agradecer eso que aún no tienes. Claro. Porque te ubica la energía en quererlo, en que lo sabes que lo estás trabajando, tú sabes que estás trabajando por eso. Entonces, algunas de mis clientas, cuando hacemos sesiones de coaching, uno de los ejercicios que les recomiendo es hacer un cuaderno todos los días en la noche antes de irnos a acostar. Es muy sencillo y agradecer tres cositas. Y nos damos cuenta, si tú lo lees al final de la semana, que tienes una lista enorme. Sí. Y eso que tres cosas, al final, la siguiente semana ya quieres escribir más de tres cosas porque son cantidades de cosas que has hecho, que has logrado y que tienes. Y eso nos eleva la energía de una manera impresionante. Impresionante. Totalmente, Adri. Estoy muy, muy de acuerdo contigo. Y esto que mencionas de cómo a veces estamos en el escenario tan bloqueados, pensando, temiendo y anticipándonos a esa parte que no nos sale. Y entonces, en lugar de disfrutar los 2 minutos, porque tú sabes que el espacio de tiempo que estamos en un escenario es así, o sea, es brevísimo. Y todavía a eso le sumas la preocupación de lo que tú en tu mente ya piensas que no te va a salir, no disfrutaste absolutamente nada. Te bajaste del escenario y no supiste ni en qué momento prendieron las luces, ¿no? Entonces, qué importante es esto de vivir en agradecimiento, de estar en el aquí y ahora, muy consciente, como dices, de lo que hay que trabajar, pero dejar de enfocarnos en esas partes terribles que no nos salen, no hemos logrado, es que no tengo esto, ¿no? O sea, me recuerdas ahorita a cuando mis niñas bailan en el escenario que se les hace tan cortito, ¿no? Y yo siempre les digo, disfrútenlo porque acuérdense que aquí en el salón lo podemos repetir 15 veces, pero en el escenario, una vez que sueltan la música, no hay vuelta atrás. Es una vez y ya. Déjense de preocupar si el balance le salió perfecto o no, si apuntaron. Confíen en lo que ya ensayamos muchas veces aquí, pero en el escenario tienen que subir a disfrutar, porque se va así. O sea, si la vida se va así, el escenario es mucho más rápido, ¿no? Entonces, la importancia del agradecimiento, definitivamente. Y bueno, aunque no nos guste hablar de esto, creo que es necesario ahora irnos al otro extremo, ¿no? La ingratitud. Si bien gran parte de nuestra formación como seres humanos, pues la recibimos en nuestro hogar, también pasamos una buena parte de nuestro tiempo en la escuela, ¿no? Y así como nuestros padres, nuestros maestros, pues se vuelven un ejemplo. Y por eso es tan importante crear conciencia de la manera en la que nos dirigimos a nuestros alumnos, ¿no? Un maestro que es incapaz de vivir en gratitud, ¿qué efecto consideras tú desde tu experiencia que puede tener en la vida de un pequeño estudiante de danza? Bueno, cuando digamos que estamos desconectados y como maestros, y nos pasa a todos como seres humanos, momentos en que estamos desconectados de lo que estamos viviendo y estamos en una etapa de inconsciencia. Se nos puede realmente olvidar que estos seres humanos que están aquí, sean niños, adolescentes o adultos, son seres humanos y que les estamos guiando, los estamos formando, los estamos acompañando en un proceso que para ellos va a ser muy importante en la vida, porque la danza no solo les está entregando técnica, pasos, secuencias, les está entregando una experiencia realmente inolvidable, sea cual sea la experiencia que tenga un niño en la danza, la va a recordar el resto de su vida. ¿Qué está entregando? ¿Qué experiencia quiere que ese maestro, que ese niño se lleve para el resto de la vida? A veces cuando estamos desconectados como maestros, se nos olvida que ellos están marcando esa experiencia para el resto de la vida y muchos de ellos se llevan experiencias muy, muy dolorosas. Entonces, digamos que ese siento que es como la consecuencia más grande.
Claro. marcar a nuestros niños y adolescentes con experiencias y heridas que realmente no queremos que se lleven a su adultez. Porque ya suficiente tenemos con las que normalmente vamos a traer de nuestros métodos de crianza, nuestros padres, la escuela, de todos lados donde tenemos contacto físico y emocional con todas las personas, todos nos van a dejar marcados. Como maestros de danza, ¿qué queremos que estos niños, qué marca queremos dejarle a ellos? Y qué poderosa pregunta nos lanzas. Ojalá que muchos maestros y bailarines lo escuchen y les resuene, ¿no? ¿Qué marca les quieres dejar a tus alumnos, no? O sea, esta experiencia inolvidable para bien o, no sé, ahorita pienso en todas mis alumnas adultas y la gran mayoría yo iba a ballet de chiquita, pero eran terribles las clases y no volví. Hasta ahora, 20 años después, me he dado la oportunidad de retomarlo, ¿no? Entonces, qué poderosa pregunta como para hacerse todos los días antes de dar clase, antes de entrar al salón, ¿no? ¿Qué marca les quiero dejar a este grupo? ¿No? Qué importante. Y bueno, creo que justo en el momento en el que uno conecta, puedes crear un mejor ambiente de trabajo. Pero si no, o sea, si sigues desconectado, ahí viene, si el maestro está desconectado, el ambiente que genera empieza a tener estos matices tóxicos, ¿no? Porque desde aquí, el que se encarga, pues no está como en equilibrio, en su mejor sincronía, ¿no? Entonces, creo que durante muchos años, y justo lo hablaba con otra de las bailarinas que entrevisté hoy, el ballet, por ejemplo, fue enseñado de cierto modo. Y así como a mí me lo enseñaron, yo lo enseño y otra generación y otra generación y otra generación. Muy pocas veces se detuvieron a pensar, ¿y si cambiamos el modo? O sea, ¿y si cambiamos el camino? O sea, no puede ser que todos aprendan de la misma forma y al mismo tiempo. Sin embargo, creo que en años anteriores no había esta flexibilidad, ¿no? Era un poco impositiva la enseñanza de la danza, ¿no? O sea, no se sabía mucho qué si la inteligencia emocional, la diversidad de inteligencias, la flexibilidad de los métodos. Era, pues así aprendí y así enseñé. Y siento que en este momento como de dureza metodológica y dureza pedagógica, se vuelve un poco destructivo el ambiente, porque realmente el maestro está pensando, como tú lo dijiste, en las secuencias, en los pasos, pero no está visualizando que son seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas generaciones que transmiten un conocimiento dancístico destructivo, ¿no? Y ya no nos importa la realidad física y mucho menos lo emocional. O sea, creo que lo emocional hasta ahora es que los maestros son conscientes de que también hay emociones, porque antes era de mi plié tendu primera, o sea, y lo que sientas, ay, ¿a poco te tenía que preguntar lo que sientes, no? Entonces, ¿cómo crees que se puede equilibrar esta desigualdad del ambiente, esta toxicidad del ambiente? ¿Qué nos puedes recomendar para estos docentes de la vieja escuela, pero que se tienen que adaptar a estas nuevas generaciones donde lo emocional sí importa, donde la empatía es necesaria? ¿Cómo crees que se tenga que vivir este trance en los docentes? Bueno, yo voy a decir algo que tal vez nos cueste asimilar, porque tal vez nos cuesta a todos. El trabajo empieza por cada uno. El trabajo no es hacia los alumnos inicialmente. El trabajo que debe hacer cada maestro es cuestionarse. Primero, ¿estoy aquí por vocación o por necesidad? Yo siento que eso marca una diferencia. Y en este momento no podría decir, lo viví, dictar clase por necesidad sin tener la preparación para hacerlo. Pero cuando tú tienes la vocación y llegas a un punto y dices, sí,
esto realmente es lo que yo quiero hacer. Marca la diferencia porque tienes que hacer un proceso propio como maestro, como ser humano, tú primero como maestro. Tienes que hacer un proceso, tienes que sanar primero todo lo que vengas, lo que traigas atrás, porque lo que estamos hablando, la misma historia que van a tener, las mismas marcas que van a tener tus estudiantes, pues las tienes tú en este momento como adulto. Entonces, está bien primero reconocerse vulnerable, humano y saber, ok, mi enseñanza viene con todos estos matices, estos colores, muchos colores oscuros, tal vez viví cosas que nunca pude decirle a nadie. Yo leo testimonios en donde realmente hay niños que no logran ni siquiera comentar las situaciones que viven con los maestros, a los papás, a nadie, se sienten solos. Entonces, como maestro, si tú realmente quieres hacer un cambio y empezar un proceso distinto, empieza por ti mismo, empieza a sanar tu propia historia, tus propias heridas, y empieza a ser compasivo contigo mismo, a saber que necesitas un tiempo, un proceso, y a medida que vaya haciendo eso, va a ir cambiando, porque va siendo más consciente, porque todo, ya no enseñas desde la herida, sino desde la cicatriz. Y la cicatriz está ahí para recordarte que algo viviste, pero que ya lo sanaste, ya pasaste. Y de alguna otra forma también sabes que estos niños y esos estudiantes están viviendo situaciones distintas y puedes abordarlos también. Porque bueno, cuando hablamos de educación en la preadolescencia, en la adolescencia, es igual, no es fácil. Sabemos que como maestros tenemos muchísimos retos, pero necesitamos conocer que ese ser humano también está pasando por procesos. Pero si nosotros no nos permitimos hacer nuestro propio proceso como maestros, muy difícil vamos a ir a abordar procesos de otros. Entonces esa sería mi recomendación inicial. Claro, y creo que, bueno, hace un ratito que grabé justo con Kim de salud mental. O sea, parece que se pusieron de acuerdo, ¿sabes? Decía, no me voy a cansar de decir, vayan a terapia. O sea, antes de cualquier cosa vayan a terapia porque no puedes sangrar tus heridas sobre los demás, ¿no? Entonces, esto que dices de enseñamos mejor desde la cicatriz, que te recuerda, claro, que hubo un dolor ahí, que hubo una herida, pero que ya lo libraste, ¿no? Y que justo también eso le enseñas a tu alumno, que sí puede librar esas batallas, por muy complicadas que parezcan, ¿no? Sí hay una salida, pero creo que es esencial, coincido contigo totalmente en que el trabajo empieza por uno y que cuando empiezas a arreglar tus pequeños desastres internos, lo de afuera se acomoda, ¿no? En cambio, hay de repente muchas personas que creen que la culpa la tienen todos los de afuera. Todo lo de afuera está mal, todo lo de afuera me ataca, todo lo de afuera me causa dolor, me causa sufrimiento, pero no, es que tampoco es fácil este proceso de, yo digo, de echarte un clavado en la alberca personal. ¿No? Porque a veces es muy fácil andar criticando las albercas de los demás. Ay, mire, es que no le limpio ahí, es que eso está muy feo. Ajá, pero hay que echarnos un clavado en la nuestra para empezar a limpiar y a pulir y a resanar lo que se necesite, ¿no? Entonces, definitivamente sí, maestros, hay que empezar por mirarse uno al espejo, por arreglar nuestros conflictos, para no generar conflictos en los demás y menos en estas edades tan vulnerables, ¿no? En las que recibimos a nuestros alumnos. Justamente hace poco, en el último taller que di, una maestra me hacía una observación que ella consideraba que pertenecía a una nueva generación de maestros que ya tienen otro chip, que sí les interesa no solo la innovación pedagógica, sino ya esta interacción desde el ser humano. O sea, docente es ser humano, pero el alumno también es un ser humano y tengo que saber qué siente, qué piensa, por qué proceso está atravesando, porque como tú lo dijiste, no todos estamos, no porque tengas la misma edad,
quiere decir que estás en el mismo proceso. O sea, son procesos distintos. Cuando te mudas de ciudad, cuando, no sé, los padres tuvieron una separación, cuando pierdes a una mascota, o sea, todos son procesos distintos. Y me pareció esperanzador escuchar que hay esta nueva generación, ¿sabes? Porque de repente sí uno ve estos casos de terror pedagógico, de ambientes tan tóxicos que sí pasa que dices, y de verdad algún día mejoraremos, pero cuando escucho estos mensajes, ¿no? De estas nuevas generaciones, me da esperanza. ¿Qué piensas al respecto, Adri? ¿Crees que realmente sí es posible este cambio con esta nueva generación de docentes y de artistas empáticos, saludables y agradecidos? Claro que sí. Yo estoy completamente convencida que las siguientes generaciones van a vivir una historia distinta. Y no es que la historia, digamos que en todos los casos haya sido trágica y tengamos, no, sabemos que hay de todo, podemos encontrar muchas historias. Pero para mí es tal cual, esa palabra, como lo llamas, es esperanzador. Yo realmente siento mucha felicidad de ver en mis redes sociales cada vez más esta narrativa, cada vez más este enfoque, cada vez más personas realmente ocupadas en dar herramientas, y muchas otras personas preocupadas por aprenderlas. Con mucha necesidad de aprender nuevas herramientas. Para mí es importante enfocarnos como en lo que sí se puede hacer, en lo que, ok, si quieres herramientas nuevas, bueno, vamos a construir herramientas nuevas. De pronto no las hay en todo lado porque tenemos que agarrar un poco de crianza positiva, de disciplina positiva, de todo lo que, digamos que en psicología se habla en cuanto a la educación y a la crianza, es completamente válido para nosotros como maestros o para los maestros de danza. Digamos que necesitan, si tienen esa sed de empezar a construir una historia distinta, pues hay que aprender, hay que reaprender, hay que empezar a investigar, a leer, a hacer grupos de estudio. Yo estoy como tan motivada que realmente siento que lo que vienen en los siguientes años son muchos espacios abiertos a construir nuevas pedagogías. Claro. Y estas pedagogías en la danza, para mí, siento que van a tener mejores resultados. Y no solo mejores, sino más sostenibles a largo tiempo y más duraderos. Porque sí hemos visto que sí, cuando uno ve en un escenario una bailarina que realmente, y un bailarín que ha logrado cosas técnicas a veces inimaginables en sus cuerpos, uno obviamente se pregunta y dice, bueno, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Qué tal si ese mismo proceso, en ese mismo cuerpo, con ese mismo talento, de pronto no hubiese sido doloroso y desde el dolor emocional, sino desde el disfrute y el esfuerzo, sí, todo lo que sabemos que implica, pero con ese ingrediente de sano, siento que puede ser maravilloso. Y es que, bueno, ahorita me hiciste pensar en no sé, recordar estas grandes estrellas, de repente Alina Kojokaru, Zakharova, Osipova, y que de repente en entrevistas las ves destrozadas llorando después de una función porque entre el nivel de adrenalina, la lesión, el estereotipo de bailarina perfecta en el que se les ha encasillado, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir un proceso físicamente impresionante a los ojos de alguien más, pero por dentro, como dices, puede estar destruido? Y entonces, ¿de qué sirve esa gloria física si por dentro, tal vez cuando te retires, no quieres saber nada de la danza? Porque en realidad te destruyó el proceso. Entonces, es bien importante esto que mencionas, que si los ambientes sanos se vuelven
populares dentro de la danza, así como lo son los estiramientos terribles que muchos maestros usan. Creo, como lo comentas, que la durabilidad y el impacto no va a ir más allá del developé increíble. O sea, va a crear seres humanos en gratitud, en merecimiento, en emoción positiva, que realmente va a ser una onda expansiva después lo que ellos compartan, porque va a ser desde eso, desde el agradecimiento, desde la maravilla, ¿no? Y no desde el, no saben, o sea, sí se ve increíble ese developé, pero no saben lo que me costó en mi autoestima, en mis articulaciones, en mis horas de sueño, o sea, sabes, yo creo que lo habíamos mencionado en otros episodios, nada, ningún papel en la danza, ningún trofeo, o sea, ningún puesto de poder vale tu integridad física y tu integridad mental. O sea, nada vale eso. O sea, como destruirte a ese punto por lograr algo, yo creo que es momento de empezar a erradicar justo esas ideas, ¿no? Y de hacer estos procesos valiosos lejos de lo físico, ¿no? Yo siempre he creído que la danza tiene que impactar tu vida, no solamente tu cuerpo, pero de forma positiva, ¿no? Entonces, pues yo también creo que es esperanzador y coincido con esta durabilidad, con esta onda expansiva en positivo. Algo Sí. que te quiero, mira que los deportes, siento que la danza va en camino, pero vamos un poquito lento, un poco atrás en la evolución, pero los deportes nos marcan mucho eso. Sí, falta mucho en muchos, pero tú ves deportistas ahora con mayor edad, un rango de edad mayor, activos, con cuerpos más posibles de seguir en su actividad. Pronto también los ves con una carrera más disfrutable a lo largo del tiempo. Y para mí, yo soy tenista frustrada porque mis rodillas, como tengo lesiones en las rodillas, intenté jugar tenis, pero me costó mucho, pero soy muy fan del tenis. Y para mí ver estos tenistas que siguen y han llevado sus carreras de una manera muy distinta como la regaban antes, y a los 30 años ya no podían seguir jugando, pero ahora vemos tenistas de 38, 40 años activos y muy, con todas las capacidades de seguir jugando un torneo, un partido de 5 horas. ¡Wow! Es porque las metodologías han cambiado, las pedagogías han cambiado, todo, y se están agarrando de la tecnología, de todo. La danza necesita a gritos hacer esa evolución. Y no se va a quedar atrás. Entonces, quienes estamos haciendo esto, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para acompañar ese proceso. Claro, me encanta esta comparativa. No lo había pensado, pero ahora que lo mencionas, sí, o sea, ya en la actualidad justo ves estos deportistas con carreras más largas y vidas más felices, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Claro. Vidas más felices, que hasta da gusto compartir las historias y ya no estas novelas trágicas que dices, sí logró un montón de cosas, pero ¿a qué costo? O sea, ¿cuántas cosas tuvo que sacrificar con muchísimo dolor, ¿no? Entonces, creo que, bueno, también lo habíamos hablado en el live de las Niñas de Cristal, dejar de romantizar la tragedia, ¿no? Dejar de pensar, ay, qué bonito que sufrió tanto, que le rompió en el corazón 77 veces para que bailara Gisela. Así, no, o sea, es que no, dejemos de lado eso de romantizar la tragedia o la locura o la negatividad, ¿no? O sea, no es por ahí el buen camino, ¿no? Y bueno, hablando de los ambientes saludables, ¿cómo podría definir Adri de la vida en puntas un ambiente sano dentro de un salón de danza? Wow, tiene muchos componentes, muchos. Sí. Muchos, porque precisamente mi intención es que podamos ser conscientes de que cada componente del salón es importante, que las emociones son importantes, que
cada uno de los seres humanos que está dentro de ese salón es importante y cumple un papel fundamental, y es eso, es un ser humano por encima de un bailarín o por encima, incluyendo al maestro, todos, todos somos. Si hay, que es una clase de ballet y está el pianista es un ser humano que hace parte de este conjunto. Entonces, para mí un ambiente sano principalmente es que todos seamos conscientes de que hacemos parte de esto como seres humanos, y que no se nos olvide nunca, más allá de lo que esté pasando, más allá de la dificultad, de los retos que nos traiga cada clase, una coreografía, una presentación. Claro, sabemos que ir a las funciones es muy estresante, pero que nunca se nos olvide ese detalle que es lo más importante. Entonces las emociones de todos son iguales. Y en ese sentido, el respeto. El respeto es uno de los componentes también más importantes dentro de un ambiente sano. El respeto va compuesto por la diferencia, respeto por la individualidad, el saber que cada bailarín en ese espacio tiene algo muy importante que aportar y que su cuerpo es diferente, individual, con necesidades únicas. Y sí, es un reto para los maestros, claro que lo es. Tenemos 10, 20, la cantidad que tengamos en clase, cuerpos distintos, no son iguales unos al otro. Y así estemos dictando una sola clase con un mismo ejercicio que lleva una misma música, cada cuerpo en ese salón de clase va a reaccionar de una manera distinta. Tiene un proceso, así los procesos sean iguales, el proceso interno de cada cuerpo es distinto. Por eso es importante saber que debemos respetar ese proceso de cada uno. Y es el reto del maestro, que es el guía, inculcar, sembrar ese mismo respeto en comunidad. El respeto no es solo del maestro hacia los alumnos, el respeto es, el maestro lo modela, pero también es el respeto entre los estudiantes, entre los compañeros, porque no, los ambientes tóxicos no solo se crean por el maestro, sí, es quien lo modela, pero también hay otros estudiantes que tal vez vienen de otras escuelas y aprendieron cosas de otras escuelas y quieren contaminar este ambiente, pero si el maestro es un guía que sabe establecer los límites y cuáles son los límites de respeto en el espacio para mantener ese ambiente sano, necesita sembrarlo en todos y cada uno. Entonces, siempre sabemos que en las clases, sobre todo en el ballet, pero bueno, en todas las clases hay unas dinámicas específicas, hay unos horarios, sabemos que no entramos tarde a la clase y todo eso, pero es respeto por todo el lenguaje. El lenguaje, para mí siempre, el primer acuerdo de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz es: sé impecable con tus palabras, porque las palabras hieren, las palabras quedan marcadas, el maltrato no es solo físico, no tienes que tocar a un alumno para maltratarlo, no necesitas decir lo que quieres expresar con palabras hirientes, no utilizamos palabras hirientes, y eso es algo muy común. Yo lo viví, no lo viví nunca conmigo, nunca lo hicieron conmigo, pero lo vi, lo escuché, lo vi en mi ambiente y nunca hice nada. Nunca me sentí con el poder de alzar mi voz y de decir: esto no está bien, esto es irrespeto. Y pasa mucho. Entonces, los niños y estudiantes necesitan aprender a alzar su voz de manera muy respetuosa, pero cuando sientan que algo está yendo más allá de los límites del respeto, necesitan aprender a hablarlo. Eso es una herramienta muy poderosa que tampoco nos enseñan cuando somos niños, pero que necesitamos aprender. Entonces, digamos que son muchos de los componentes que para mí son esenciales dentro. Y el último es la presencia plena, estar ahí presentes realmente. Sí, todos tenemos problemas, tenemos dificultades y todos llegamos muy cargados de cosas, pero estar ahí presentes como maestro te va a dar la oportunidad de saber
si un estudiante está pasando por una situación difícil, si ese estudiante llegó sin comer a la clase, si ese estudiante es un adolescente que tiene la menstruación y que está en un momento muy vulnerable y saber que eso es un proceso normal. Así, esa misma estudiante la hubieses tenido desde los 10 años, cuando llegue a los 13 años va a empezar a vivir momentos difíciles para ella, porque son difíciles en ese momento, en la adolescencia, una vez al mes. Sí. Y tú tienes que ser consciente de eso, y eso te lo da la presencia plena como maestro. Y no es, necesitas tener herramientas para saber que ese estudiante tiene esa necesidad en ese momento. Entonces, todo eso hace parte de realmente tener y fomentar ambientes sanos dentro de un salón de clase. No, bueno, Adri, nos has dado puntos valiosísimos, de verdad. Creo que hasta me gustaría sacarlo, ¿sabes? Creo que en este episodio podemos hacer un post con estos puntos de ambientes sanos, porque me encanta. Creo que sería como un tipo de decálogo que deberíamos de tener todos los maestros, ¿no? En nuestro salón, porque, bueno, lo que dices del respeto es, o sea, me encanta el poder de la palabra. Justo en el episodio anterior lo hablaba con Kim, con esto de la envidia y las comparaciones. Cómo un comentario puede destruir la vida de alguien, ¿no? En lugar de convertir a una persona, a un alumno, en alguien admirable, con quien digas, ay, quiero trabajar para lograr ese piruet. Cuando haces este comentario comparativo, destruyes totalmente, y entonces las personas dicen, qué horror, o sea, ojalá ya no venga a clase, ojalá se caiga, ojalá se lastime, porque está teniendo toda la atención del maestro y yo nunca voy a poder ser así. Y entonces ya se creó un ambiente súper tenso, ¿no? Entonces el poder de la palabra es impresionante. O sea, todos los elementos que mencionaste son importantísimos, ¿no? Y esto que dices, el ser humano, o sea, ante todo, humanizar la danza, no nos podemos olvidar de eso. Y es que a veces, de verdad, o sea, pensamos que son máquinas, o incluso pensamos que nosotros también somos máquinas, ¿no? Y que una clase y otra clase y otra clase, y sí, y 5 coreografías, y luego llega un punto en que dices, ¿y por qué estoy poniendo 27 coreografías en este fin de cursos? ¿De dónde me ha salido tanto? O sea, creo que desde el visualizarte como un humano vulnerable, con debilidades, con límites, con dolencias, es súper importante, porque si te olvidas de tu propia humanidad, ¿cómo vas a ser consciente de la humanidad de los demás? ¿No? Entonces, no, Adri, bueno, me han encantado todos estos puntos. Espero que toquen el alma de muchos docentes, para que antes de entrar a clase lean todo este contenido y eso, entren como en conexión con la vocación del docente humano, ¿no? Sobre todo eso, más allá de les voy a poner unos frapes bien difíciles para que no les salgan, no, porque de repente el maestro va pensando en eso, en los ejercicios difíciles, sí. Y no se ha detenido a ver que a lo mejor alguien entró llorando del baño porque el novio en la secundaria la terminó en ese momento. Y uno diría, ay, pero es el novio de la secundaria. Sí, pero eso la va a desconectar totalmente de la clase. Incluso puede hacer que se caiga en un salto y se lesione. O sea, qué importante que el maestro siempre esté observando con quién está trabajando y en qué mood vienen hoy, ¿no? O sea, con qué nivel energético, como dices, si comieron, si no comieron, si los papás están bien, si el abuelito, o sea, todo eso al final se refleja en el cuerpo. Y creo que cuando el docente también está conectado, incluso puedes aprender a leer a tus alumnos. No sé si te pasa, pero de repente los ves en la barra y dices, ¿cómo te fue en el examen, fulanita? ¿Cómo te fue en el viaje? Y ya de ahí se empiezan a descoser. ¿Cómo supiste? Pues a veces hasta en cómo agarras la barra, es más, hasta en cómo te hiciste el chongo, se nota cuando alguien no viene del todo bien, ¿no? Pero sí creo que no podemos olvidar esta humanidad, ¿no? Antes de entrar al salón. Pero esto también me lleva a lo siguiente, que me parece importante aclarar.
Un ambiente sano no tiene que ser permisivo 100%, porque no podemos olvidarnos de que la danza es una disciplina y de que nuestros alumnos finalmente van para aprender también danza, ¿no? Entonces, a veces en el rejuego del encontrar el equilibrio entre la disciplina, pero el ambiente sano, entre sí ser un maestro exigente, pero también empático, no es muy fácil sortear esos retos como docente. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estos docentes a equilibrarse? Porque lo mencionaste hace un momento, lo importante en esta etapa en la que estamos como humanidad, con toda la información de las redes sociales, con todo este contenido, es dar herramientas. Lo hablaba con Kim también hace un momento. Dejar solamente de señalar, sí, es que ese bailarín está muy mal. Es que ese maestro enseña muy mal. Es que no. ¿Y qué estamos aportando para solucionar? ¿No? Entonces, tú, en tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir a los docentes que de repente dicen, ¿y cómo le hago para ser exigente, pero no ser un tirano? ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio? Ese balance no va a ser fácil, pero se logra. Pero hay que trabajarlo todos los días, todos los días. Primero, digamos que sí, nunca vamos a hablar de la permisividad. Yo comparo mucho con mi vivencia actual. Tengo una niña de 2 años y medio. Haciendo todo lo posible humanamente para mí de acompañarla en su aprendizaje de vida de manera respetuosa y amorosa. No es fácil, es un trabajo de todos los días y en algún momento diremos, esto no puedo, me queda muy difícil, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo lo voy a hacer? Está bien, lo importante es que lo reconozcas y sigamos adelante, listo. Si en algún momento de tus lenguajes anteriores dijiste algo que no debías, está bien, el problema no es, ya lo dijiste, ahora repáralo, está bien, reconócelo. Esa no fue la forma lo dije de una manera distinta, estaba ofuscado, no debía haberlo dicho de esa manera, perdóname, discúlpame. La palabra que más te salga natural para sinceramente pedirle un perdón a un estudiante por haberlo tratado mal en algún momento. Cosas sencillas, cosas que puedes pasar. No es nadie va a pedir que esto sea un proceso perfecto porque no queremos la perfección para nada, solamente queremos un proceso vulnerable y humano. En esto cabe mucho los límites para no ser permisivo y realmente llegar a lo que necesitamos para que se desarrolle los objetivos que tenemos en la danza, sea cual sea en la escuela, en la academia, sea académico, sea algo profesional o sea desde la escuela. Existen los límites son sanos, solo que nos cuesta mucho aprender a ponerlos y los límites van desde nuestros propios límites hasta los límites que ponemos en conjunto y los límites de cada uno de los estudiantes. Entonces, ¿cuáles son mis propios límites como maestro? Okay. ¿Qué es lo que a mí necesito como básico para sentirme bien y a gusto durante la clase? Necesito que todos lleguen temprano, son las reglas que hablamos y nadie se va a dirigir a mí en un tono que no sea el adecuado y que estamos acordando aquí. ¿Cuáles son los límites de sus compañeros? ¿A qué estudiante no le gusta que lo toques? Porque tiene un nivel sensorial alto y tal vez a ese estudiante, si tú lo tocas con tus manos a hacer una corrección, su cuerpo se va a paralizar. Los estudiantes deberían poder decir, maestro, por favor, ¿me podría hacer esa misma corrección de otra manera distinta con sus palabras? Y de esa manera yo lo puedo entender mejor. A mí me pasaba mucho. Yo tenía una compañera que le gritaba mucho y ella mágicamente hacía 2 piruetas. Y yo decía, a mí me llegan a gritar y yo me bloqueo. No puedo. No puedo. No podía.
todos tenemos perfiles sensoriales distintos, todos percibimos el sonido distinto. Entonces, cuando yo conozco como maestro, conozco los límites de mis estudiantes, porque mis estudiantes me los pueden verbalizar de manera respetuosa, sea en el momento de clase, o sea, en algún espacio que yo creé para la comunicación, aparte de la clase, que esa es otra herramienta, espacios para la comunicación. En las escuelas deberían haber espacios que no sean simplemente llegar, ponerse todo rápido, hacerse el peinado, subir, entrar y listo, terminé la clase y me fui. Y nunca me comunico con mi maestro. Nunca hay un espacio de una meditación en conjunto, una actividad. Muchas de las que veo que hace Kim en las escuelas son actividades que son realmente mágicas, porque ahí hay una conexión y tú realmente llegas a conocer a los demás. Y todas esas son herramientas que pueden utilizar los maestros para empezar a decir, ok, es que no necesitamos ser permisivos, solo necesitamos ser conscientes, abrir nuestra conciencia a todo lo que realmente tenemos y todas las herramientas. Los límites. Ahora, el compromiso. Necesitamos definir qué es el compromiso en mi casa. Ese es importante. El cuidado, la regla número 1, yo te cuido, tú me cuidas. Tranquila, o sea, necesitamos espacios seguros y que estos estudiantes sepan que entran aquí a un espacio seguro, que este espacio de danza es un espacio seguro. Entonces, pero todo eso se logra haciendo acuerdos y conectando. Y si hay una salida al campo, en una salida de todos juntos, va a ser un momento distinto en donde van a poder conocer al maestro como ser humano. Y de ahí también salen muchas conexiones. Entonces, herramientas podemos utilizar cantidades. Lo importante es que estemos abiertos a recibirlas y a saber que esto es un trabajo y un proceso. Es un proceso que va a ir alimentándose. Claro, ahorita me hiciste recordar como... tuve, hace unos meses entró una pequeñita nueva y tenía un nombre un poco complicado de pronunciar. Y entonces yo les pregunto siempre, ¿cómo te gusta que te digan? ¿No? O sea, para mí es importante saber, a mí, por ejemplo, tuve muchos conflictos con mi nombre y luego no me gustaba que me lo dijeran así. Entonces, eso es algo que yo aprendí a la mala, ¿no? Preguntarle a las niñas, ¿cómo te gusta que te digan? Y bueno, claro que ella me dio una respuesta, pues, de niña de 3 años. Me dice, mira, mi mamá me dice hija. Si quieres, tú me puedes decir así. Y le dije, y que bueno, yo no te puedo decir hija, pero está bien saberlo, ¿no? Y ya, bueno, acordamos un diminutivo de su nombre que a ella le gustaba. Pero cómo es importante, ¿no? O sea, porque si tú nombras a tus alumnos como a ellos les gusta, no como a ti se te hace fácil, ¿no? Aprender del nombre, sino como a ellos les gusta, cuando los corriges, cuando te diriges a ellos, su reacción es distinta, ¿no? Porque, no sé, de repente las personas que tienen 2 nombres y uno no te gusta y por ese nombre es por el que te llama el maestro y dices, o sea, ¿por qué me hace esto? ¿No? Entonces, esas pequeñas herramientas importantes y esto que dices de cambiar los espacios, de que no toda la convivencia sea en el salón, ponte las zapatillas, plie, relevé, variación, gran alegro, adiós. También, hace poco tuvimos una presentación en el teatro, eran varios grupos de varias escuelas y a nosotros nos tocó casi al final. Tuvimos mucho tiempo en el camerino, mucho tiempo. Eran niñas, o sea, desde niñas de 9 años hasta adultas de 21, 22 años. Todas nos sentamos en un círculo y una de las niñas sugirió, cada una nos vamos a contar por qué decidimos estudiar ballet. Yo no lo propuse, ellas lo propusieron. Y fue un momento de verdad tan bonito porque desde las niñas de 8 años hasta las de 21 contaron su historia. Las pequeñitas porque habían visto la película Bailarina, las más grandes porque sí, la mamá había bailado, pero fue un momento de tanta convivencia y de verdad la evolución de esos grupos después de conocerse de esa manera fue impresionante. Y ahora
se toman fotos juntas, están más al pendiente. Ya sé que fulanita ahorita está en finales, por eso no ha venido. Y cuando llega, oye, ¿cómo te fue en tu examen? La que está estudiando medicina, la que va a entrar a la facultad de Derecho y esto. Entonces, realmente sí son necesarios los espacios sanos también fuera del salón y que el maestro y los alumnos los propicien, que no sea nada más, aquí venimos a hacer demi-pliés y doble tour y nada más, ¿no? Porque el crecimiento que se da es mucho, mucho más bonito que nada más verlos subir más la pierna, porque ya es involucrarte en este proceso humano. Lo que tú dices, que conozcan al maestro como humano. Y es que en el caso de los niños, por ejemplo, yo que trabajo con tantos niños, ellos te ven de un modo. A mí me preguntan que si yo me duermo en mi escuela. O sea, que si ahí está mi cama. Porque ellos piensan que yo como que vivo ahí, ¿sabes? O sea, como que ahí se desarrolla toda mi vida, porque cuando ellos llegan, pues yo ya estoy. Y cuando se van, sigo ahí. Entonces, claro. Ellos conciben así, ¿no? O a veces me preguntan, oye, Miss, ¿y tú también tienes mamá? Y yo, sí, también tengo mamá y también tengo gatos y también tengo una casa. ¿Y de qué color es tu casa? O sea, como ahí es cuando te das cuenta cómo te ven tus alumnos. Entonces también es importante esta parte humana, ¿no? Que sepan que también te puede doler la panza, que a veces estás despeinado, que también te puedes sentir triste, ¿no? Un día, ahorita recuerdo que tenía una pequeñita, le costaba trabajo adaptarse al grupo, entonces lloraba y bueno, pues yo le daba chance, salía con la mamá y regresaba. Y entonces me dicen los niños, pero es que ¿por qué está llorando, fulanita? Pues bueno, porque a veces cuando nos separamos de nuestra mamá y estamos en un lugar nuevo, nos dan ganas de llorar, nos da sentimiento. ¿A ti no te ha dado ese sentimiento cuando, por ejemplo, entraste al kinder? Bueno, sí, pensándolo bien, sí he tenido esas ganas de llorar. Pero luego ya cuando crecí, cuando cumplió 5 años, yo mismo me decía, porque tengo un niño, yo mismo me decía, cuando llegues a tu casa, vas a ver a tu mamá. Y entonces ya, se me olvidan mis llantos y mis preocupaciones. Pero me encanta cómo ellos se dan estas soluciones, pero la importancia de validar sus emociones y de que ellos también te reconozcan a ti humano y que no empecemos con esto de, ay, no, es que yo no sé por qué está llorando, ya mejor sáquenla, o, ay, ¿por qué si no se pegó tan feo cuando se cayó, por qué llora? ¿No? O sea, la importancia de que desde esas edades, digamos, bueno, llora porque extraña a su mamá y no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, Y así cada etapa de la vida tiene sus... Exacto. O los grupos de adultos que de repente pasa, ¿no? Que llegan y te dicen, tuve un día terrible en el trabajo, no sé ni cómo llegué a la clase. Bueno, dejamos los problemas allá afuera, concéntrate y disfruta tu clase, ¿no? Entonces, súper importante. Bueno, Adri, pues creo que ha sido una plática increíble, valiosísima, da para mucho más. Me encantaría sobre todo hacer otro episodio específico sobre soluciones, pasos a seguir, tips, herramientas para crear ambientes sanos, porque como lo habíamos mencionado al principio, es muy fácil señalar y creo que a todos nos queda claro lo que es un ambiente tóxico, pero de lo que están ávidos los maestros y los artistas ahora es ¿cómo le hago para crear ambientes sanos? ¿Cómo rompo esos patrones de generación y generación con una enseñanza impositiva, con una pedagogía del terror, ¿no? Entonces creo que valdría mucho la pena hacer otro episodio con todas estas herramientas, todas estas posibles soluciones para aquellos docentes preocupados por crear ambientes sanos. Entonces, no sé si nos quieras dejar algún mensaje final respecto al agradecimiento, al merecimiento y a la creación de ambientes sanos en la enseñanza de la danza. Bueno, yo estaría feliz realmente de seguir hablando y aportando y creando y dando todas las herramientas que vayamos aprendiendo en el camino. Todos estamos en este aprendizaje. Mi mensaje para todos los maestros y bailarines es que vengan con nosotros a este viaje
hacia la nueva pedagogía de la danza, hacia la evolución, porque para allá vamos un poco más lento, pero seguro. Y allá vamos a llegar. Yo tengo toda la seguridad que vamos a construir entre todas las personas que estemos en el mundo, en equipo con todos los maestros que tengan esa inquietud en el corazón, porque nace desde ahí, nace desde el amor propio y nace desde el amor que le tengo a la danza, pero que le tengo a mis estudiantes. Todos tenemos ese amor ahí latente. Entonces, agarrémonos de ese amor y construyamos una pedagogía que realmente deje huellas memorables y que sea el efecto dominó, que de ahí empiece a dejar más y más y más huellas, que en unas décadas la danza se pueda ver realmente con unos resultados maravillosos desde vidas completamente sanas y balanceadas dentro de todo lo que vivimos como seres humanos. Para mí, un mensaje, una frase de una de mis coreógrafas favoritas, Pina Bausch. Ella dice: no estoy muy interesada en cómo se mueven, me interesa qué los mueve. Y ahí es. Los quiero muchísimo y realmente estoy agradecida desde el corazón y completamente abierta a todo lo que el universo nos traiga en equipo para seguir trabajando en pro de construir esta danza nueva. Adri, pues muchísimas gracias de verdad a todas las personas que aún no la siguen en sus redes sociales. Está como La Vida en Puntas, una cuenta maravillosa que ahora, después de escuchar este episodio, vamos a valorar más la evolución que has tenido, el contenido que nos compartes, como nos dijiste, desde este proceso personal que tú tuviste que atravesar, ¿no? Y que bueno, se refleja en toda esta labor que estás haciendo. Entonces, síganla, por favor, esperen nuestros episodios con Adri para seguir construyendo. Y bueno, muchas gracias por este poderoso mensaje, por esta frase de Pina que bueno, creo que a todos nos hace reflexionar, ¿no? Sobre a veces cuánto nos perdemos en la forma y nos olvidamos del verdadero fondo, ¿no? Más allá de la línea bonita o de las múltiples piruetas, hay mucho más atrás de eso, ¿no? Pues Adri, de verdad, muchísimas gracias. Estaba muy emocionada y expectante por este episodio y bueno, creo que superó mis expectativas y deseo de corazón que podamos seguir compartiendo más espacios, porque creo que hay mucha gente que está resonando con esta nueva generación de danza humana y saludable, ¿no? Entonces, bueno, nos veremos muy pronto para tener otra charla y pues bueno, nos escuchamos en 15 días. Muchísimas gracias.